Muy buena tarde para todas y para todos. Bienvenidos a una sesión más de este diplomado, de este espacio de pensamiento ambiental desde la cátedra Gonzalo Palomino Ortiz de la Universidad del Tolima y los diferentes colaboradores. Bienvenidos a esta sesión denominada Atlas de Conflictos Ambientales del Tolima, aportes para una lectura territorial del extractivismo por el doctorando Jorge Mario Vera Rodríguez. Él es ingeniero agroindustrial, magíster y candidato a doctor en planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas, integrante del grupo de estudios interdisciplinarios sobre territorio, Yumaima, y parte del colectivo docente de la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz de la Universidad del Tolima. Es además director del Observatorio de Crisis Ambiental y Climática de la Corporación Sentipensar por el Buen Vivir, autor de varios libros, capítulos de libros, artículos académicos de prensa y opinión sobre temas ambientales y particularmente sobre los impactos del extractivismo en los territorios. Investigador y activista en defensa de la vida y el ambiente. O sea, doctor Jorge Mario, muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Agradecemos a las personas de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, a la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con la Cátedra Cárcamo. Agradecemos a las personas del Grupo de Estudios Territorios en Conflicto, del País Vasco y de Mozambique, y a todas las personas que hacen posible este espacio, entre ellos el director del Grupo de Estudios Interdisciplinares y Territorios Yumaima, profesor Miguel. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por estar siempre con nosotros. Un saludo antes de darle paso al doctor Jorge Mario. Muy buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Gustavo y Andrés. Por supuesto, muy buenas, Mario. Nuevamente, pues muy agradecidos de ustedes de estar hoy por aquí en esta nueva diploma. Y bueno, como todas las veces anteriores, seguros de que todo saldrá muy bien. Gracias. Bueno, profesor Miguel, también agradecemos a la Universidad del Tolima por prestarnos la plataforma tecnológica Cisco Webex y a la Oficina de Proyección Social que por medio de Gustavo Quiroga y Andrés Salamanca hacen posible que podamos conectarnos hoy con el mundo, con los diferentes países que nos acompañan y con las personas de los diferentes lugares de Colombia que hacen parte de este diplomado. Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas y tenemos la palabra, el saludo y el gusto de escuchar a nuestro compañero Jorge Mario Rodríguez. Adelante, Jorge Mario Vera Rodríguez. Adelante, profe Jorge Mario, y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, profesora Marcela. Un saludo para usted, profesor Miguel, a Gustavo y Andrés, que nos colaboran aquí técnicamente. Muy agradecido por la posibilidad de compartir en este momento uno de los proyectos de investigación al que le he dedicado casi los últimos 10 años de mi vida y que pues queremos poner en conocimiento del público en general para su retroalimentación y que pueda llegar a las comunidades que son las que padecen las consecuencias de este tipo de iniciativas de intervención territorial de la perspectiva del modelo de desarrollo hegemónico. Eh, Contarles que el Atlas de Conflictos Ambientales es un proyecto de investigación que empezó en el año 2011 como un ejercicio en el que tratábamos de construir un sistema de información geográfico que permitiera contribuir a identificar y analizar las dimensiones espaciales del extractivismo mineroenergético y agroindustrial en el departamento del Tolima. Empezó como un proyecto del Grupo de Estudios Interdisciplinares sobre el Territorio, Yumaima, coordinado por el profesor Miguel Espinosa, pero particularmente con el grupo de el Semillero de Investigación Territorio, Ambiente y Desarrollo, que es un semillero que tenemos desde el año 2009, más o menos de forma informal, formalizado a partir del año 2013 en la universidad. Entonces, por allí han pasado una cantidad de eh, estudiantes de ciencia política, historia, sociología, economía, quienes poco a poco, de la licenciatura en ciencias sociales, poco a poco han venido ayudando a alimentar este proceso. Hemos tenido aportes significativos, se han publicado ya, hay
dos capítulos de libro, ya salió uno, el otro ya fue aprobado para salir con el sello editorial de la universidad, está por salir un artículo en una revista indexada y varios artículos de prensa en medios de opinión y de organizaciones sociales. Fue pensado el Atlas como un sistema de alertas tempranas. La idea era que las comunidades se pudieran enterar de la existencia de intereses con respecto a proyectos de hidrocarburos, mineros, minería metálica, proyectos agroindustriales o de agronegocios, palma aceitera, aguacate hash, zonas sidres en el departamento del Tolima, rellenos sanitarios e hidroeléctricas. Entonces, que se pudieran enterar desde antes qué intereses habían sobre sus territorios y de qué manera estos espacios, estas áreas de interés para la implementación de estos proyectos podían afectar áreas de importancia ambiental, como parques nacionales naturales, los 3 parques nacionales que tiene el departamento del Tolima, áreas de parques regionales naturales, reservas de la sociedad civil, y toda una serie de áreas consideradas de importancia ambiental. Entonces estaban las áreas de importancia ecológica, protegidas bajo algún tipo de figura de protección, incluyendo los 4 sistemas acuíferos que tenemos en el departamento del Tolima. Uno de ellos, el acuífero de Ibagué, que es el 4º más grande del país, de los 61 identificados hasta ahora. Por el lado socioeconómico y cultural, entonces identificamos como áreas de importancia ambiental los territorios titulados colectivamente a comunidades indígenas en el departamento, resguardos indígenas. Entonces, los 2 primeros componentes que integraron el Atlas fueron las áreas de importancia ambiental y luego las áreas de interés para proyectos extractivos, mineroenergéticos y de agronegocios. Posteriormente empezamos a cruzar estos dos componentes. Entonces, a identificar traslapes y poder visualizar conflictividades actuales, emergentes o potenciales que pudieran surgir de esos traslapes entre esas áreas de importancia ambiental y las áreas de interés desde la perspectiva del extractivismo mineroenergético como pilar para el crecimiento económico que hace parte esencial de la visión hegemónica del desarrollo agenciada desde los grupos dominantes a nivel nacional y global. Posteriormente, entonces empezamos a construir otro módulo que era la espacialización de las dinámicas organizativas, las formas como las comunidades venían organizándose, los grados de madurez de sus organizaciones y las formas de movilización y resistencia a la que estaban recurriendo. Entonces ese fue un 4º módulo que se incorporó al Atlas. Y el módulo de más reciente incorporación ya tiene que ver con cruces que hemos venido haciendo para identificar correlaciones espaciales entre las dinámicas del despojo, de la victimización, muertes, desapariciones, desplazamiento forzado, en el marco del conflicto armado, donde el departamento del Tolima ha sido cuna y epicentro de todos esos procesos históricamente, empezar a identificar esa relación que había entre despojo, victimización, diversas formas de victimización y las áreas de mayor interés para proyectos extractivos. A ver qué podíamos encontrar allí. Tuvimos unos resultados muy interesantes, a pesar de que es un módulo de reciente creación, ya hay algunas cosas que estamos trabajando para publicar y que voy a proceder a contarles. Entonces, el desarrollo de la exposición va a girar en torno a eso, a contarles, a mostrarles, no el sistema de información geográfico, sino las salidas principales que muestran los resultados del proceso de investigación que hemos desarrollado durante estos años, denominado Atlas de Conflictos Ambientales del Tolima.
Entonces, primer módulo, áreas de importancia ambiental. Entonces, el departamento del Tolima tiene una extensión de 2.356.200 hectáreas, político-administrativamente distribuidas en 47 municipios. El departamento del Tolima se encuentra en el centro geográfico de Colombia, enclavado entre la vertiente oriental de la cordillera central y la vertiente occidental de la cordillera oriental, surcada, atravesada más bien, por el río Grande de la Magdalena, el río Magdalena, una de las fuentes hídricas principales del centro del país. Capital, Ibagué. Entonces, este territorio, por su ubicación geoestratégica, ¿cierto?, en el corazón de Colombia, es centro de paso obligado en la conectividad entre el centro, el norte, el sur, el oriente y el occidente del país. Por la topografía del terreno, entonces tiene una diversidad climática importante. El Tolima es de los pocos departamentos en los cuales en pocas horas uno puede pasar desde un bosque subxerofítico, como es el denominado desierto de la Tatacoa, hasta las áreas de glaciares en los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima, que son las que nos quedan por esa parte, o la del nevado del Huila al sur del departamento, en límites con el departamento del Huila. Pero además una cantidad de dinámicas geológicas, volcánicas, biológicas, hídricas, le han conferido a los suelos del departamento una fertilidad muy significativa que lo ha convertido en una despensa agrícola, una despensa alimentaria para gran parte del país. Entonces, esa ubicación geoestratégica, esa diversidad de climas, esa riqueza de suelos, esa riqueza de aguas que además tiene superficiales y subterráneas, lo ha convertido pues en epicentro, en objetivo de una gran cantidad de intereses de diferentes actores que desarrollan actividades extractivas de diverso índole. Entonces, en cuanto a las áreas protegidas, entonces en el departamento parte de ese patrimonio ambiental se encuentra protegido bajo algunas figuras, como por ejemplo los parques nacionales naturales, 3 parques nacionales naturales, el Parque Nacional Natural de los Nevados, el Parque Nacional Natural de las Hermosas, el Parque Nacional Moras Nevado del Huila. Esta Reserva Natural Nacional, que fue la primera creada en Colombia del año 1974, que trató de proteger un área boscosa que jugó un papel importantísimo en el proceso de la expedición botánica desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, la expedición liderada por Mutis, Sinforoso Mutis, allí estuvo el sabio Caldas, Jorge Tadeo Lozano, estuvo Matisse, que era el dibujante. Entonces, ellos hicieron una cantidad de colecciones botánicas que las establecieron aquí, muchas de ellas. Es una zona de una diversidad biológica muy, muy interesante. Similar proceso vivió un área en el municipio de La Mesa, en el departamento de Cundinamarca, que fue declarado jardín botánico. Entonces, aquí para tratar de preservar ese área, esa diversidad biológica allí establecida por intervención humana, se declaró como un parque natural, una reserva natural nacional en el año 1974. La Reserva Forestal Central, que atraviesa el departamento del Tolima por el costado occidental, una cantidad importante de áreas de páramo, más de 350.000 hectáreas, más de 5.000 hectáreas en cuerpos de agua, humedales, lagunas, sin contar el espejo de agua del denominado mar interior, que es el área del embalse de Hidroprado, donde queda la hidroeléctrica del mismo nombre, toda una cantidad de áreas protegidas, una de las de más reciente creación, por ejemplo, la Reserva Natural Regional Bosque de Galilea, que tiene una extensión más o menos de unas 28.000 hectáreas, declarada el año 2019, en diciembre del año 2019. Reservas de la sociedad civil, una de las más grandes son estas de acá, la Hacienda El Triunfo, la Hacienda Javirú,
y una cantidad de predios adquiridos por Cortolima, alcaldías, UMATAS y otras entidades en el marco de la implementación del artículo 111 de la ley 99 del 93, que obliga a invertir un 1% de los recursos de diversas organizaciones en la adquisición de predios importantísimos para la regulación del acceso al agua. Entonces, en total, el departamento del Tolima tiene más o menos 983.000 hectáreas bajo alguna figura de protección. Valga la pena mostrar, poner en relevancia que muchas de esas 983.000 hectáreas están traslapadas, ¿no? Entonces puede ser un área de páramo, que ya es una forma de protección, ¿cierto? Hay una normatividad sobre los usos de los suelos y las ocupaciones, las actividades productivas que se pueden desarrollar en los páramos, que les da cierto nivel de protección, restringe la actividad minera, entre otras cosas. Pero estas áreas están traslapadas entre sí, entonces son áreas de Parque Nacional Natural, áreas de páramo, y a la vez hay allí, por ejemplo, predios adquiridos por Cortolima o por algún otro ente, o hay reservas de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces, en total, de las 2.356.000 hectáreas del departamento, más o menos unas 550.000 hectáreas se encuentran bajo alguna forma de protección. Entonces aquí ya la vemos más claro, ¿no? Entonces en esta imagen ya juntamos las diferentes formas de protección y podemos identificar las diversas áreas que se encuentran bajo algún tipo de figura. Entonces aquí llama la atención el hecho de que la mayor cantidad de las áreas protegidas en el departamento se encuentran concentradas en el costado occidental del mismo. Solamente hasta la reciente creación de la Reserva del Bosque de Galilea, ¿cierto? Empieza a emerger una cantidad significativa de áreas en el costado oriental del departamento. Estos polígonos de color café son las áreas de resguardos indígenas existentes en el departamento. Sí, entonces, de resguardos indígenas son más o menos 33.000 hectáreas que han sido titulados colectivamente. Uno, el más grande de ellos, aquí en el municipio de Planadas, denominada el resguardo San Miguel. Estas áreas de color lila son los acuíferos existentes en el departamento del Tolima, los grandes reservorios de agua subterránea existentes en el departamento. Les decía que el acuífero de Ibagué es el cuarto más grande de Colombia. ¿Listo? Entonces, somos un departamento muy rico ambientalmente hablando, tanto ecológica como en diversidad cultural. En contraste con esto, entonces, dadas estas características de relieve, clima, riqueza hídrica, geolocalización, riqueza de suelo, subsuelo, entre otros, entonces hay una serie de intereses sobre el territorio. Entonces aquí aparecen las áreas de interés para rellenos sanitarios. Entonces tenemos aquí en el municipio de Armero, donde ocurrió la tragedia del año 1985, se viene estableciendo el relleno sanitario Parque Industrial Santo Domingo, un área que geológicamente es bastante inestable, un predio que tiene condiciones de acceso bien particulares, bien dificultosas, pero que además tiene una cantidad de nacimientos en el área. Entonces, en el marco de una cantidad de hechos irregulares que están siendo objeto de investigación desde hace casi una década, se estableció aquí la infraestructura inicial para el montaje de este relleno sanitario que recogería residuos sólidos provenientes de 20 municipios del norte del Tolima y de departamentos como Caldas y Cundinamarca. Incluso hay algunos por acá en Boyacá, municipios que traerían sus residuos sólidos a, a esta zona. Entonces, por la inestabilidad del terreno, las estructuras que inicialmente fueron construidas empezaron a ceder. La comunidad del municipio se manifestó preocupada. Ese predio es vecino de la granja de Armero, la granja más grande que tenemos como universidad, más de 600 hectáreas de extensión. Y entonces la Universidad del Tolima, junto con la comunidad, se constituyó en tercer interviniente y ha habido un gran pleito jurídico que ha tenido momentos álgidos importantes. Hay un reciente fallo que ordena resguardar el derecho a un ambiente sano de las comunidades,
y plantea una serie de restricciones para la continuidad del montaje y puesta en marcha de este proyecto en esta zona. Sin embargo, ha sido un proceso de los conflictos ambientales más dinámicos no relacionados con el extractivismo minero de reciente existencia en el departamento. Es primero. Segundo, proyectos hidroeléctricos. Entonces, por la topografía, la riqueza de aguas que tiene el departamento, aquí más o menos hay proyectados o en funcionamiento alrededor de 27 proyectos hidroeléctricos. Está el más grande de ellos en términos del área impactada, que es el de Prado. Aquí, esta zona de acá es la producción eléctrica de Prado, más o menos 60 megavatios hora, establecido más o menos desde la década, finales de la década del 50, principios, mediados de la década del 60, que digamos que el daño ambiental allí causado ya se naturalizó, ya hay un paisaje decantado, ya se reorganizaron las actividades productivas, recreativas, digamos que en 60 años de existencia, ese daño ya se naturalizó. Los impactos severos que causó la inundación de esa zona ya se naturalizaron. Entonces ya hace parte del paisaje, el desmonte de este proyecto podría generar paradójicamente un conflicto ambiental, ¿no? El denominado mar interior, una de las primeras hidroeléctricas de ese tipo en Colombia. Por aquí tenemos los 7 sistemas Panches, del Panche 1 al Panche 7, que se establecerían en el río Recio. Son un sistema, una seguidilla de 7 hidroeléctricas a filo de agua. En promedio más o menos de unas 16 a 18 megavatios hora de generación. Entonces no habría área de inundación, pero sí una serie de túneles que conducirían las aguas desde la zona de captación a través de una caída significativa, ¿cierto? Convertir energía potencial en energía cinética hacia el cuarto de máquinas, donde estarían las turbinas, y de allí al salir entonces sería nuevamente captada el agua para llevarla a un siguiente sistema y así en cascada en 7 sistemas que producirían más de 100 megavatios hora. Hubo una movilización social bastante importante en torno a esto y a la fecha los proyectos se encuentran suspendidos. Proyectos aquí sobre el río La China, sobre el río Totare, uno de ellos precisamente Hidrototare, que es el conflicto hidroeléctrico por proyectos hidroeléctricos más reciente en el departamento del Tolima. Ese proyecto se le negó, después de que fue aprobada la licencia ambiental por parte de Cortolima, arrancó todo un pleito y el exdirector de Cortolima antes de salir decidió suspender la licencia y posteriormente fue revocada. Hay otros proyectos aquí como Hidrochina, entre otros. Estos 4 proyectos de aquí que quedan en límites entre Ibagué y Cajamarca, los proyectos San Rafael 1, San Rafael 2, Altamira, llaman la atención porque en nuestra perspectiva esa generación de energía allí por estas hidroeléctricas a filo de agua no son para el tema de electrificación rural, sino que muy probablemente, tenemos como hipótesis de trabajo, entrarían a suplir las demandas de energía eléctrica del proyecto minero La Colosa. Entonces, los impactos de La Colosa van mucho más allá del área de explotación minera. Ella necesita una cantidad de de materias primas, explosivos, por ejemplo, ¿cierto? Insumos como explosivos, perdón, agua, pero también energía eléctrica. Entonces, para abaratar los costos, pensamos que se proyectaron estos 4 sistemas de generación eléctrica en el río, este es en el río Cocora, estos 3 son ya sobre el río Coello, cada uno de ellos más o menos de 15, 18 megavatios hora de capacidad. Bueno, otros como la Hidrochilí, Hidrocucuana. Por aquí, este de acá es Hidroamoyá, una hidroeléctrica a filo de agua montada en el municipio de Planadas, que causó gran revuelo, movilización social, pero que finalmente fue impuesto. Cosa que no ocurrió con estos 2 proyectos de aquí abajo, que son Hidroplanadas e Hidroandes.
los cuales, debido a la reacción a tiempo de la comunidad, lo dinámico de las movilizaciones generadas, se logró que se le negara la licencia ambiental y entonces los proyectos quedaron suspendidos. Esos proyectos, digamos, no se revierten, no se eliminan, no se renuncia a ellos, sino que lo que uno interpreta es que las empresas ven que las condiciones de aceptación por parte de las comunidades no favorecen la implementación del proyecto y entonces lo dejan en remojo para posteriormente volver sobre ellos. Y quiero llamar la atención finalmente sobre este de aquí, que es un proyecto llamado NEME, que se encuentra dentro de los registros de la Unidad de Planificación Minera Energética adscrita al Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Energía, que implicaría una inundación. Esta sí es una hidroeléctrica con embalse, que implicaría la inundación, tendría un espejo de agua de alrededor de 5.600 hectáreas. Para hacerse una idea, el área de inundación de Hidroprado, cuando está al máximo nivel, puede llegar al orden de las 3.200 hectáreas, el espejo de agua. Aquí estamos hablando de casi 2.000 hectáreas más. El proyecto NEME, para una producción, generación energética de más de 500 megavatios hora. Entonces, pues aquí estamos llamando la atención a las comunidades sobre una serie de proyectos que muchos no conocen de su existencia, pero que están en las proyecciones desde el gobierno nacional. Áreas de interés para hidrocarburos no convencionales. Nos centramos en los hidrocarburos no convencionales, que son los que se explotarían por la técnica del fracking. No tomamos los hidrocarburos convencionales, aunque en el módulo está, pero pues para lo que quiero mostrarles hoy, solamente trajimos lo de los hidrocarburos no convencionales, que son los explotados por la técnica del fracking, fracturamiento hidráulico. Entonces, en el departamento del Tolima hay 8 bloques. Son estos de aquí, que ocupan una extensión de más de 250.000 hectáreas. El departamento del Tolima es uno de los departamentos con mayor número de bloques para fracking en cantidad y en extensión, ¿sí? Entonces aquí tendríamos una situación de perjuicio ambiental bastante complicado. Ahora viene el tema de áreas de interés para proyectos mineros. Esta imagen es un poco más conocida. Aquí están representados los títulos mineros en color rojo, ¿sí? Las solicitudes mineras vigentes en color lila, y estos iconos representan las explotaciones mineras actualmente en marcha. Esto de aquí, o en exploración, esto de aquí es el área del proyecto minero La Colosa, que se encuentra suspendido por los resultados de la consulta popular, pero que Anglo-Gola Chanti no ha renunciado a él. De hecho, ese reversazo que hemos tenido, entre comillas, producto de esa flexibilización, limitación de los alcances de las consultas populares, lo que no ganaron en las urnas lo están ganando ahorita en los tribunales o lo pretenden ganar en los tribunales. Entonces, esta sería el área de implementación del proyecto minero La Colosa. Este de aquí es un proyecto minero ya en curso, tiene unos 60, 70 años de explotación. Actualmente es propiedad de la empresa Cemex, es una cantera a cielo abierto donde se extrae roca caliza y arenas puzolánicas, que son fundamentales en el proceso de fabricación de cemento. De hecho, abastecen la fábrica de cemento más grande de Colombia, que tiene una capacidad de producción de alrededor de 10 millones de bultos de cemento al año. Aquí tenemos la mina El Porvenir en el municipio del Líbano, ¿sí? Al norte del municipio del Líbano. Esta mina es una mina de oro, ha causado una gran cantidad de manifestaciones, de preocupación, de movilización por parte de las comunidades en el municipio del Líbano. Sin embargo, ahí está en curso, se han denunciado afectaciones sobre diversas fuentes hídricas que son afluentes del río Lagunilla. Bueno, y otras explotaciones por acá de material de arrastre, estas sobre el río Saldaña, estas también ya sobre el río Saldaña, el río Magdalena, la confluencia de estos ríos. Bueno, áreas de interés para proyectos de agronegocios. Entonces, en el departamento del Tolima, por esa riqueza de suelos, hay una cantidad de áreas importantísimas. Actualmente
en montaje o proyectadas para implementar. Analizamos tres tipos de factores acá. Uno, los cultivos de palma aceitera, que son aquellos que se ubicarían en la zona más cálida del departamento, en el Valle del Magdalena, en la meseta de Ibagué, entre otros lugares. Entonces, hubo un estudio que hizo la Unidad de Planificación Mineroenergética, perdón, que hizo la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, la UPRA, del Ministerio de Agricultura, caracterizando, evaluando el potencial del territorio continental para el establecimiento de una serie de cultivos. Dentro de eso se miró el cultivo de palma aceitera. Entonces, se clasificó el territorio continental en 5 categorías. Una, áreas donde ecológicamente no son viables ciertos cultivos, por ejemplo, por las características de la planta, el cultivo de palma no se puede dar en las zonas altas, entonces ecológicamente quedaron descartadas. 2, áreas descartadas porque están bajo alguna figura de protección, parques naturales, páramos, entre otros. 3, áreas de potencial bajo. 4, áreas de potencial medio. 5, áreas de potencial alto. Entonces aquí nosotros representamos en este mapa las áreas de actitud media y las áreas de actitud alta. Las gris oscuras son de actitud media y las de color vino tinto son las áreas de actitud alta. Entonces vemos como una parte muy importante del departamento estaría con un potencial, con unas probabilidades significativas para el establecimiento de cultivos de palma aceitera, lo cual genera gran preocupación debido a que en el modelo productivo, en el monocultivo, que es el modelo productivo por excelencia que están implementando desde esa perspectiva del desarrollo, la densidad de siembra amplifica los impactos y vuelve como impactos, convierte en impactos negativos lo que ha sido la estrategia adaptativa de la planta de palma, por los fenómenos de evapotranspiración de la planta. Los consumos de agua de un cultivo de palma son bastante significativos. Entonces, si uno cruza esa realidad con el hecho de cambio climático que va a tener unas importantes afectaciones en el departamento del Tolima, acortando la temporada lluviosa, haciéndola más intensa, aumentando entonces las temporadas secas, ¿sí? Y los promedios de temperatura, entonces el establecimiento masivo de estas áreas con cultivos de palma aceitera podría generar un problema de disputas, por una situación de disputas por el agua, ¿cierto? Además del tema de contaminación potencial de fuentes hídricas por el uso intensivo de agroquímicos en este tipo de cultivos. Igual sucede con el aguacate variedad hash, que ese sí está proyectado aquí para las zonas medias de la cordillera y que se viene implementando de manera significativa. Ya ha ocurrido aquí en los municipios de Fresno, Herveo, Casabianca, Palo Cabildo. Aquí en Cajamarca, en el cañón del río Anaime, ha habido un cambio significativo en el paisaje producto de la implementación de áreas cultivadas con aguacate hash, que tiene también unas características similares, ¿no? Los altos consumos de agua y las demandas significativas de agrotóxicos para control de plagas y enfermedades, entonces causa preocupación sobre la disponibilidad hídrica y la contaminación potencial de las aguas superficiales. Entonces, este tipo de situaciones nos ponen en alerta frente al hecho de que estas políticas de desarrollo orientadas, apalancadas en el crecimiento económico a partir de ese tipo de cultivos, ¿cierto? De alto rendimiento en Colombia. El aguacate hash es innegable que tiene unos rendimientos significativos y los precios internacionales lo hace muy atractivo económicamente. Entonces, lo mismo que pasa con la palma, los rendimientos del cultivo de palma aceitera en Colombia casi que duplican los rendimientos en otros lugares, de otros lugares del mundo. Desde la perspectiva de la evaluación económica puede ser muy rentable, muy llamativo, muy positivo, pero cuando uno hace una evaluación integral, holística, integrando factores socioculturales y sobre todo factores ecológicos y ambientales en general,
¿cierto? El saldo puede ser negativo si implementamos el modelo productivo basado en el monocultivo. Entonces, estamos llamando la atención a partir de ese trabajo en la necesidad de dar un debate de fondo porque las proyecciones muestran efectivamente que gran parte del territorio departamental sería epicentro de ese tipo de cultivos. Entonces aquí tendríamos el mapa, las representaciones territoriales del departamento del Tolima desde la perspectiva de la visión hegemónica de desarrollo, que ve esto como un territorio para el extractivismo minero energético y de agronegocios. Entonces aquí encontramos pues al solapar, al sobreponer las áreas de interés para rellenos sanitarios, hidroeléctricas, áreas para hidrocarburos no convencionales, títulos mineros, solicitudes mineras, minas actualmente funcionando, áreas para palma aceitera, áreas para aguacate, etcétera, etcétera. Entonces encontramos que esta es la reestructuración del territorio del departamento del Tolima, la reestructuración potencial que implicaría la implementación de este tipo de proyectos. Entonces nos da algunas indicaciones. Entonces, al cruzar estos dos módulos, que es el tercer componente, entonces encontramos que hay una serie de solapes entre y conflictividades actuales emergentes o potenciales entre el ordenamiento ambiental versus el ordenamiento desde la perspectiva del extractivismo minero energético y los agronegocios. ¿Listo? Entonces aquí en este mapa ya vemos el extracto de los tipos de conflictos emergentes que habrían. Entonces, por ejemplo, títulos mineros sobre áreas protegidas, que estas de aquí. Entonces hay títulos mineros sobre zonas de reserva, áreas de la Reserva Forestal Central, áreas de páramo, y áreas de reservas recientemente creadas, entre otros. Actividad de fracking sobre áreas de acuíferos. Entonces, estas áreas de aquí son áreas en las que habría fracking, si lo permitimos, ¿cierto? Sobre acuíferos de importancia clave. Estas de color morado, actividad, perdón, títulos mineros, no, títulos mineros sobre territorios colectivos. Estos de color naranja son esos, estos polígonos de color naranja. Entonces hay títulos mineros sobre áreas que han sido tituladas territorios propiedad colectiva de comunidades indígenas en el departamento del Tolima. ¿Sí? Entonces aquí estamos llamando la atención. Esto nos ha servido además para decir a las comunidades, miren, cuando arrancó la movilización en el departamento contra el extractivismo minero energético, nos concentramos en municipios como Cajamarca, Ibagué, aquí en Piedras, cuando hacemos la consulta popular es porque los intereses de la multinacional se centran sobre piedras para el montaje de las zonas de los diques de colas, donde se almacenaría el material que ellos llaman estéril, pero que es un material que queda contaminando, generando drenaje ácido de mina durante cientos de años, miles de años probablemente. Entonces, empezamos a llamar la atención a las organizaciones sociales, a las comunidades, a decirles, miren, los otros objetivos, además del tema minero, ¿cierto? En Líbano también fue de los primeros lugares por el tema de la mina Gran Porvenir. Hay otros intereses aquí y entonces la conflictividad empieza a emerger y se empieza a desplazar hacia estas zonas. Aquí, por ejemplo, en el municipio de Villarrica, hubo una movilización importante en contra de esas actividades de exploración que se venían haciendo en las áreas de lo que después fue declarado como Bosque de Galilea. Entonces, hay que reconocer, hay un avance significativo con el logro de la declaratoria de este área como Parque Natural Regional, pero hay que mantenerse en alertas porque los intereses de las multinacionales siguen estando vigentes en esas áreas. Entonces, a partir de estas proyecciones encontramos una respuesta social significativa. Entonces, las áreas de color verde oscuro son áreas en las cuales se ha creado y se han consolidado comités ambientales o procesos de veedurías ambientales ya formalizadas. Entonces, municipios como Armero con el tema del relleno sanitario. Entonces, la respuesta social, el tema de la organización. Entonces, se crea el Comité Ambiental en Defensa de la Vida
del municipio de Armero Guayabal. En el Líbano ocurre lo mismo. Entonces, el Comité en Defensa, el Comité Socioambiental de la provincia de Los Nevados, se llama el de Líbano. En Venadillo, por el tema de la hidroeléctrica Hidrototar, entonces hay un proceso de movilización y consolidación de un proceso organizacional muy importante. En Ibagué, pues, que ha sido un lugar clave para esto, Cajamarca, en Piedras, en Roncesvalles también ha ocurrido, en Villarrica, producto de estas tensiones alrededor de los intereses de la petrolera, ¿cierto? Y la exigencia de las comunidades con respecto a la declaratoria de área protegida del bosque de Galilea, entonces se consolidan procesos organizativos a través de comités ambientales. Y las áreas de color verde claro son áreas en las que no se ha consolidado el comité ambiental como tal o la forma organizativa de corte ambiental, pero han habido procesos de constitución o de manifestación de la intención de conformación de veedurías ciudadanas. Entonces, hay una movilización de los intereses desde el extractivismo minero energético y hay una respuesta desde los territorios. Y esa respuesta entonces tiene formas organizativas y formas de movilización. Entonces aquí lo que hemos cartografiado son los tipos de formas de manifestación de parte de las comunidades. Entonces en Armero, Armero es un municipio con problemas de minería, hidrocarburos y un relleno sanitario. Eso ha causado la movilización de la gente. Entonces se han hecho audiencias públicas, cabildos abiertos, como formas principales de movilización. El caso de Cajamarca. Entonces, en Cajamarca hay intereses en minería metálica. ¿Listo? Las formas principales de movilización: consulta popular, audiencias públicas, cabildos abiertos, marchas, carnavales que se hacen en Ibagué, Cajamarca, se hacen en el Líbano, se hacen en buena parte de los municipios del departamento. Villarrica ha venido haciendo marchas, carnavales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un mapeo más o menos actualizado de las formas de respuesta social de parte de las comunidades, ¿cierto? Correlacionadas con las causas de la movilización social. De lo que les comentaba, el caso de Venadillo, la movilización fue por el tema de hidroeléctricas. Hay municipios como el Líbano donde ha habido movilización por temas de hidroeléctricas, pero también por el tema minero. Listo, entonces este es el cuarto módulo que analiza el tema de las relaciones entre conflictividad social y movilización social. Uy, ¿qué me está pasando? Y ahora viene el módulo de más reciente creación. Entonces, desde hace rato, movidos por el planteamiento de David Harvey de la acumulación por despojo, como forma no originaria, sino permanente de la acumulación capitalista, quisimos verificar la hipótesis que nos planteamos en el sentido de que gran parte de las dinámicas de violación de derechos humanos, desplazamiento de población, despojo de tierras, etcétera, etcétera, no estaban relacionados con la lucha contrainsurgente en estricto sentido, sino que estaban relacionados además con intereses de actores vinculados al extractivismo minero energético y de los agronegocios. Entonces, actores interesados en el suelo y en el subsuelo, para decirlo en términos sencillos, en los minerales, en los hidrocarburos existentes en el subsuelo, pero también en la riqueza de los suelos. Y entonces construimos este módulo y les voy a presentar algunas de las cosas que hemos encontrado hasta ahora y pues voy a pedir auxilio pues a la audiencia que esté aquí para que por favor nos escriban y a ver quién nos puede apoyar porque tenemos unas necesidades para continuar consolidando el proyecto de investigación y considero que eso es una instancia importante para hacer esa invitación a que nos apoyen con algunos conocimientos expertos que no tenemos dentro del equipo de investigación, pero que estamos abiertos a, a recibir apoyo de quien nos lo pueda brindar. Entonces, aquí está representado un mapa de calor, ¿cierto? Las áreas de intereses para proyectos de agronegocios. Entonces, las áreas de color más claro son áreas en donde hay menos de 1000 hectáreas. Las áreas de color café, entre 1000 y 2000 hectáreas. Entonces, estas zonas de aquí hay entre 1000 y 2000 hectáreas.
Entre 2.000 y 3.000 hectáreas, estas áreas, por ejemplo, el caso de Ibagué, sobre todo acá la zona de la meseta de Ibagué, caso de Río Blanco, Planadas, Matagaima, y mayores a 4.000 hectáreas. Aquí el caso de Ataco. Ataco es el municipio en donde mayor cantidad de interés hay. Y se centra en las áreas CIDRES, las zonas de interés para el desarrollo rural, económico y social, CIDRES, que hacen parte de una política del Ministerio de Agricultura, pero que quedó consignada también como parte de las negociaciones con las FARC en el acuerdo para poner fin al conflicto armado con la guerrilla de las FARC. El primer punto, que tiene que ver con desarrollo rural integral, contempla el tema de las CIDRES, que son alianzas entre el Gran Capital y los habitantes locales que poseen propiedades. Entonces, hay una alianza, viene el Gran Capital y se alía con los pequeños campesinos, ¿sí? Para la implementación de proyectos de diverso índole. ¿Sí? Aún es prematuro para saber cuál es el tipo de proyecto. Ya tenemos indicios, ¿no? Por ejemplo, una de las líderes más grandes está en esta zona de acá y coincide con áreas de interés para aguacate hash, por ejemplo. O aquí en la zona del embalse de Prado queda también una de las líderes. Permítame, yo me voy a devolver aquí a eso para poderlo representar mejor. Miren, pues aquí la zona de Prado, que es esta zona de acá, entonces hay la zona de Prado, como el embalse ya cumple su vida útil, esta zona de acá es Prado, cumple su vida útil, se ha colmatado, ha perdido la capacidad de generación de energía, etcétera, etcétera. Entonces, se proyectan alternativas productivas para ese embalse. Es el tema del turismo, el tema de la acuicultura y un distrito de riego abastecido desde allí. Entonces, las CIDRES implicaría una alianza entre gran capital, aportan capital, tecnología, dinero, ¿cierto? Maquinaria, y los campesinos ponen la tierra. Entonces, las áreas CIDRES más grandes del departamento están aquí en este triángulo entre Planadas, Ataco y Río Blanco. De hecho, es un área muy interesante porque hemos encontrado que en estas zonas es que se han concentrado los intereses de un programa de formalización de la propiedad rural. En esta zona, en el departamento del Tolima y en toda Colombia, ¿cierto? Ha habido una práctica histórica de la posesión de la tierra sin títulos. Entonces, diversas organizaciones han venido adelantando una cantidad de iniciativas para lograr la formalización de esa propiedad. Entonces, eso lo vemos como una forma de preparar las condiciones para que las alianzas entre el gran capital y los actores locales tengan seguridad jurídica, ¿cierto? Porque es que yo no puedo, para mí es muy complicado como inversor ir a hacer un negocio con alguien que no tiene títulos de propiedad o que su tierra puede estar en un pleito por denuncias de despojo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la iniciativa CIDRES necesita, entre otras cosas, que la propiedad sea saneada, sea formalizada si no está formalizada, o sea saneada si se encuentra en algún tipo de disputa jurídica, cosa de que se eviten las afectaciones al gran inversionista. Entonces, Ataco es un municipio en donde está la mayor densidad de áreas de interés para proyectos de agronegocios. Palma, Sidres, ¿cierto? Le siguen municipios como Chaparral. Aquí Chaparral también tiene entre 3.000 y 4.000 hectáreas de interés en ese tipo de procesos. Áreas con títulos mineros. Entonces, municipios como Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, eh, Rovira, eh, Chaparral, Río Blanco, tienen más de 2.000 hectáreas en su territorio, ¿sí? Más de 20.000 hectáreas, perdón, de su territorio entregado en títulos mineros. Municipios como San Antonio, Roncesvalles, tienen entre 10.000 y 15.000 hectáreas tituladas para minería. Lo mismo pasa aquí con Ataco. Áreas con solicitudes mineras. La anterior son las tituladas, estas áreas son las solicitadas. De San Antonio, Chaparral, Ibagué, Líbano.
etcétera, etcétera. Entonces, San Antonio, Chaparral, miren, más de 25.000 hectáreas en solicitudes mineras vigentes. Entonces, cuando cruzamos todos, áreas para proyectos mineros de solicitudes y títulos, entonces encontramos aquí estos dos municipios con un interés muy importante para el tema minero. Ibagué, lo mismo San Antonio de los Micus, Chaparral. Áreas de interés para proyectos de hidrocarburos no convencionales. Entonces aquí Dolores, este de aquí es Ambalema. Entonces las áreas para fracking, pues donde más se concentran son en esos dos polígonos de acá. Áreas de interés para proyectos minero energético. Entonces cuando cruzamos títulos mineros, solicitudes mineras e hidrocarburos, nos dan estas áreas como las de mayor tendencia a concentrar intereses de estas empresas. Entonces ahora cruzamos esas áreas con, perdón, no cruzamos, sino que ahora complementamos, entonces hicimos un mapeo de acuerdo al registro de la unidad de víctimas, del número de víctimas, muertos, desaparecidos por cada municipio del departamento. Desde el año 1997 hasta el año 2019. Entonces tenemos Líbano, pero en el sur del Tolima, ¿cierto? Entonces las Chaparral, Río Blanco, Planadas y Ataco. Es este triángulo de aquí. Ya ustedes, si han tenido atención en la presentación, ya empiezan a encontrar tendencias espaciales, ¿cierto? Pues zonas de mayor victimización están coincidiendo con áreas en las cuales hay interés de empresas relacionadas con de actores relacionados con el extractivismo minero energético y los agronegocios. Acciones de despojo. Entonces, el número total de acciones de despojo. Entonces, Ibagué y Ataco son donde se concentra la mayor cantidad de acciones de despojo. De bienes muebles o inmuebles. Casas, fincas, automóviles, ganado. ¿Sí? Los reportes de despojo que tiene también la base de datos de la unidad de víctimas. Construimos un índice de victimización, porque no se puede comparar, por ejemplo, el número de víctimas, decir que en Ibagué han habido 50.000 víctimas, pero es que Ibagué tiene más de 500.000 habitantes. Entonces yo no puedo comparar valores absolutos con un municipio como Cajamarca que tendrá 18.000, 20.000 habitantes. Entonces, que en Cajamarca se desplacen 1.000 personas no es lo mismo a que se desplacen 1.000 personas en Ibagué. Ibagué tiene más población. Entonces, para poder hacer comparaciones, volver conmensurables estos valores, entonces construimos unos índices, ¿sí? De desplazamiento, entonces, perdón, de despojo y violencia. Entonces, el índice nos da un valor mayor a 20 en el municipio de Ataco, entre 15 y 20 en el municipio de, de Planadas y Río Blanco, perdón, y Río Blanco, Planadas y Río Blanco, Chaparral, San Antonio tiene un valor también alto, Ibagué, Líbano, tal. Bueno, y entonces aquí empezamos a hacer, esta es la síntesis de los mapitas que les he mostrado ahora, y empezamos a hacer unas correlaciones para identificar tendencias espaciales. Pues los hidrocarburos no convencionales. Encontramos una correlación de 0.66 y de 0.65 entre las áreas de interés para fracking con P sería áreas con alto nivel de desplazamiento forzado. 0.66 es el indicador. Con 0.65, con el total de víctimas. Entonces, donde más desplazamiento forzado hubo y donde más victimización hubo, coincide con áreas de interés para fracking. Algo parecido ocurre, aunque no es tan fuerte la correlación, con las áreas en donde mayor victimización y despojo ha habido. Digamos que ese es el acumulado de las anteriores. Donde más solicitudes mineras hay, entonces hay una relación de 0.61, el índice es entre 0 y 1. Entre más tiende a 1, más fuerte es la relación. Entonces, si el índice nos diera 1, quiere decir que hay una relación directa entre solicitudes mineras y las demás variables.
despojo, asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí el resultado más fuerte nos da una relación de 0.61 que ya muestra una tendencia entre las áreas, los municipios donde más solicitudes mineras hay y donde más homicidios han ocurrido. Las áreas donde más títulos mineros ha habido están altamente relacionadas con las áreas de mayor nivel de ocurrencia de asesinatos. F es pérdida de bienes muebles e inmuebles, formas de despojo, y con, bueno, el total de acciones de despojo. Seguiría aquí. También. El total de minería, solicitudes, títulos, entonces tiene una relación de 0.6 con el total de víctimas. Donde más víctimas hubo, entonces son donde más intereses hay en minería. H, donde más víctimas y acciones de despojo hubo, está concentrada la mayor titulación minera en una relación de 0.59. O sea, digamos que hay una tendencia, ¿sí? El total minero energético, entonces nos da una de 0.5 de relación entre los intereses de hidrocarburos, fracking y demás, minería metálica, perdón, hidrocarburos no convencionales y minería metálica, solicitudes y títulos con el total de víctimas, donde más asesinaron personas, desplazaron personas y demás, entonces coincide con intereses de hidrocarburos no convencionales y de minería. Y finalmente, las áreas de interés para zonas de interés para el desarrollo rural, económico y social, CIDRES, entonces tienen unos altísimos niveles de relación 0.87, 0.85, 0.8. Esos son valores muy altos, ¿sí? Entre esas áreas y las zonas donde hubo mayor número de pérdida de bienes muebles e inmuebles, acciones de despojo y de victimización. ¿Qué puede ayudar a interpretar esto? Y esto lo pusimos y nos da un indicativo de que lo que estamos haciendo más o menos por ahí es la cosa. Lo que esto nos indica, cuando la negociación y cuando se fijaron con base en la negociación los criterios para priorización de las áreas de ubicación de las CIDRES, se tuvo precisamente en cuenta eso. Las áreas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Entonces aquí nos da efectivamente que son las áreas donde mayor relación hay, ¿cierto?, entre las CIDRES y las zonas de conflicto, de impacto del conflicto armado. Los valores que acabo de mostrar, necesitamos reforzarlos analizando otras formas de correlación no canónicas. Correlación múltiples variables, ¿sí? No entre dos variables nada más, y relaciones lineales, sino relaciones entre variables múltiples variables y formas de relación no lineal, que son formas de correlación no canónicas que necesitan un tipo de conocimiento estadístico más elaborado que no tenemos en el equipo de investigación. Entonces, si alguno de ustedes, quien tenga acceso a este video en algún momento, está interesado, se puede poner en contacto con nosotros y pues sería muy valioso que nos apoyara, porque si nada más analizando estas correlaciones a partir de formas lineales, formas simples, encontramos ciertas tendencias, creemos que al pasar a formas de análisis más complejo en términos estadísticos, podemos encontrar mejores resultados y vincular otras variables que tenemos en bases de datos, pero que no hemos sabido cómo ponerlas a jugar en este proceso. Pero digamos que en primera instancia, la tesis de la acumulación por despojo planteada por David Harvey sería una forma de interpretar algunas de las causas del desplazamiento y el despojo de bienes en el departamento del Tolima. Es decir, la narrativa oficial, de hecho los imaginarios, en nuestro departamento nos han llevado a pensar que cuando uno se encuentra un desplazado de estos municipios, Chaparral, Planada, Río Blanco, Ataco, Roncesvalles, del mismo Cajamarca, de San Antonio, de Rovira, nos dice, ah, pucha, las FARC. Y resulta que lo que estamos encontrando es que no necesariamente esas acciones de despojo y de victimización
están relacionadas con el conflicto armado, sino que están entremezclados con intereses del extractivismo minero energético y los agronegocios. Entonces, queremos con datos verificar esta tesis de orden cualitativo, apoyarnos en el uso de cartografía, de estadística y demás para verificar la existencia de este tipo de relaciones espaciales. Conclusiones que hemos obtenido hasta ahora. Entonces, escribimos un libro, un capítulo para un libro que se llama Aportes de la Universidad del Tolima a la construcción de paz. Eso es un trabajo que reúne varios capítulos de investigadores de la universidad. Nosotros aportamos uno desde el componente ambiental, que es lo que hacemos, y les quiero contar las conclusiones textuales que presentamos en ese trabajo. Les dice, el departamento del Tolima ha cobrado gran interés para empresas nacionales y extranjeras que buscan obtener grandes ganancias económicas a partir de la explotación de la riqueza ambiental y su posición geoestratégica. Así, buena parte de las áreas de importancia ambiental protegidas, resguardos indígenas, acuíferos, humedales, embalses y lagunas se encuentran amenazados por la potencial implementación de proyectos mineros de explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fracturamiento hidráulico fracking, hidroeléctricas, cultivos de palma y sidres, los cuales son potencialmente negativos a nivel ecológico y social. 2. Durante la negociación con las FAREP, el tema ambiental no tuvo la trascendencia suficiente, a pesar de algunas enunciaciones generales en el punto de desarrollo rural integral, en que la apuesta no es por el crecimiento económico, sino hacia el buen vivir, ya sea porque el gobierno nacional no reconoció en esta organización el poderío suficiente como para hacer el modelo de desarrollo económico basado en el extractivismo mineroenergético, los tratados de libre comercio y la estructura de propiedad, entre otros, temas de la agenda y por lo tanto del acuerdo. En consecuencia, la firma de este no permitió el desescalamiento de la conflictividad ambiental a nivel departamental, sino que por el contrario, esta se ha agudizado tanto en el número de casos como por su dinamismo. Entonces, desescala el conflicto armado y escala el conflicto ambiental. ¿Por qué? Múltiples razones. Una, las comunidades tienen otras condiciones para movilizarse y manifestarse. Dos, el capital, el gran capital, puede penetrar a zonas que antes estaban vedadas, o porque no los dejaban entrar, o porque ingresar al tener que pagar la vacuna o las posibilidades de que fueran extorsionados, etcétera, etcétera, encarecían los costos de operación en esas zonas. Entonces, eran territorios vedados para la presencia de esas empresas, de esos actores del extractivismo mineroenergético y de los agronegocios. Entonces, el acuerdo de paz facilita condiciones para eso. Entonces, hay un desescalamiento del conflicto armado, pero escala el conflicto ambiental, porque las comunidades se empiezan a manifestar producto de la preocupación que genera los posibles impactos negativos de estas actividades a gran escala. Estas situaciones han llevado a que las comunidades se organicen, participen en diversos escenarios y recurran a mecanismos de lucha y movilización. Estos procesos en conjunto han sido muy eficaces hasta ahora. Se ganó la consulta popular en Piedras. Más del 99% de las personas votaron no a la presencia de proyectos mineros a gran escala en su territorio. La consulta popular de Cajamarca también se ganó. Y en ambas se alcanzó el umbral, lo que da el carácter vinculante. ¿Qué ha sucedido? Que estos actores, los actores del extractivismo mineroenergético y agroindustrial, entonces recurren a los tribunales para reversar lo que no fueron capaces de ganar en las urnas. Entonces, al no tener licencia social, esperan que un juez, un magistrado, ¿cierto?, les respalde. Cuentan con la anuencia de actores del gobierno nacional, regional, local, eso es innegable, ¿cierto? Y es lo que suele pasar, en las comunidades hay diversos tipos de actores, algunos de ellos se ven que sus intereses pueden ser favorecidos al ser aliados de la multinacional. Por fortuna, lo que indica los resultados de las consultas populares es que esos son casos excepcionales y que las mayorías en realidad están en contra de la implementación de proyectos extractivos a gran escala en sus territorios, ¿cierto? Entonces, se ha convertido los tribunales en nuevos escenarios para la lucha, además de las urnas, las calles, el Senado de la República, las asambleas departamentales,
los consejos municipales, entre otros. Entonces, esos procesos en conjunto han sido muy eficaces hasta ahora. En ese sentido, la productividad social, territorial, institucional y jurídica del conflicto ambiental, para el caso del departamento del Tolima, ha permitido el surgimiento de nuevas organizaciones y de liderazgos sociales y políticos, así como la resignificación ambiental del territorio y de los instrumentos constitucionales de defensa de este, lo cual a la larga se constituye en fuente de innovación y renovación social, así como en soporte para una paz sustentable. Sin embargo, es necesario profundizar en la investigación y divulgación de la estrecha relación entre el modelo de desarrollo, extractivismo mineroenergético, conflictos ambientales, conflicto armado y paz, de manera que se logre llamar la atención a los gobernantes y a la sociedad en general para desactivar estas situaciones de tensión creciente, así como formar en los diversos actores sociales y políticos una vocación de gestión política de las diversas conflictividades actuales y emergentes, para cerrar las puertas al recrudecimiento de la guerra y avanzar hacia la consolidación de la paz. Este es el nicho académico y social de la Universidad del Tolima y en particular del Atlas de Conflictos Ambientales del Tolima, aporte del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Territorio Yumaíma y la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz de la Universidad del Tolima. Esa era mi presentación. Quedo atento a comentarios, preguntas. Sí, profe Jorge, tenemos unos comentarios, algunas preguntas en Facebook de parte de los asistentes. Entonces, profe, yo las pongo acá en el chat y si quiere se las leo, profe, o las lee usted mismo. ¿Las está viendo, Mario, las intervenciones en el chat? Tiene apagado el micrófono, profe Jorge. Vale, sí, le decía al profe Miguel que si las estoy leyendo en estos momentos. Bueno, Camila Zanabria, ¿sí empiezan con el comentario de Camila Zanabria o hay alguno anterior? Sí, señor, empiezo con Camila Sanabria. Entonces Camila dice, ¿esas construcciones se quedan abandonadas, tienen algún efecto socioambiental en el lugar? Pues no sé a qué construcciones se refieren, pero efectivamente, por ejemplo, si pensamos en un relleno sanitario, en una mina, los procesos de cierre de minas son procesos, después de que se hace una explotación de una mina, eso es cada reto que el territorio se puede restituir. AngloGold se atrevía a decir que ellos tenían la tecnología y que después de que sacaran el mineral de allí, los 30 y pico millones de onzas de oro que hay allí, ellos iban a volver a rellenar el hueco, iban a colocar nuevamente la cobertura vegetal y a liberar animales que capturaron para volver a repoblar esas zonas y que eso iba a quedar igual o hasta mejor que antes. No es puro carreto, porque empezando la consistencia del material del subsuelo, ¿cierto? Cambia. Ellos sacan la roca, la trituran y después cuando rellenan es una roca con una constitución diferente. El flujo, las características hidrológicas de ese material es muy diferente a las características hidrológicas anteriores, ¿sí? De la capacidad de retención de agua es menor, las velocidades de infiltración y de percolación aumentan, el espesor del suelo, de la capa viva, es menor, su fertilidad pues prácticamente desaparece porque es una cantidad de material allí estéril. Entonces, eso sigue teniendo efectos. ¿Qué decir de los diques de colas? Las zonas esas como las que quería montar en piedras, que es donde almacenan
la roca que ha sido bañada con agua con cianuro de sodio para extraer los iones metálicos, oro, plata, zinc, etcétera, etcétera. Y entonces esas rocas que estaban por millones de años sin contacto con el oxígeno, cuando son sacadas a la superficie, arrancan dinámicas de oxidorreducción, que son las que producen drenaje ácido de mina. Entonces, ellas allí, por el contacto con el agua y con el oxígeno, arrancan procesos, reacciones químicas que generan una cantidad de drenajes que pueden contaminar suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas. Entonces, las dinámicas de cierre de un proyecto, que es la fase de la cual no nos suelen hablar. Nos hablan de las maravillas que habría durante el proceso de explotación, generación de empleo, riqueza, pago de regalías y demás, pero lo que viene después es tremendamente impactante en términos ambientales y no se suele contemplar. Entonces, si ustedes van y miran la infraestructura de Armero Guayabal, donde estaban montando el relleno sanitario, ¿cierto? Ese esperpento, el daño ambiental allí es tremendo. La cobertura vegetal fue eliminada, ¿sí? Ellos trataron de desaparecer unos nacimientos de agua, pero el agua es persistente, es terca, y allí sigue aflorando. Entonces ellos lo que están tratando de hacer es, trataron de ocultarlos. Lo digo porque yo personalmente recorrí esa zona en varias ocasiones con varias comisiones de Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Nacional, delegados del equipo de investigadores de la Universidad del Tolima que presentaron un documento técnico frente a eso. Entonces, si todo tipo de estructura, después de que es abandonada, tiene que tener un proceso de cierre para neutralizar al máximo, mitigar también al máximo los impactos ambientales que pueda llegar a generar. Se han presentado problemas respecto al manejo y gestión de riesgo natural dentro del territorio. Sebastián, lo que pasa es que no es de las variables que estamos analizando no implica lo de riesgo, pero frente a tu comentario yo quiero aprovechar, yo soy sobreviviente de la tragedia de Armero de 1985. Y una de las cosas en las que más llamo la atención es que no existen desastres naturales. La única excepción que hemos encontrado es la caída de un meteorito. Eso sí es ganarse un baloto en la remala. Pero todos los demás desastres tienen componentes de decisión humanas. Ignoramos las dinámicas naturales. Lo que pasó en Armero, nos atravesamos en la zona de depósitos del río Lagunilla. Cada vez que Lagunilla se crece, esa es la zona en donde deja sus depósitos. Un deslizamiento, una avalancha, tiene una cantidad de factores para que se convierta en desastre que vinculan decisiones humanas. Son seres humanos los que deciden atravesarse en el área de impacto del fenómeno natural, ¿cierto? Y construyen de forma inadecuada. Por ejemplo, un sismo. Que tiemble es natural, pero que las estructuras se caigan son decisiones humanas porque no construyeron adecuadamente. Que se crezca el río y mi casa se inunde. Yo decidí atravesarme, pero además no construí adecuadamente. Construcciones, por ejemplo, resilientes a las inundaciones, las que hacen los indígenas y los afrodescendientes en la costa caribe, por ejemplo, en la zona de la Mojana sucreña y cordobesa, en el Chocobio geográfico. ¿Sí? Las viviendas son palófitas. Entonces, cuando el río se crece, hay la inundación, pero ellos no son afectados porque son resilientes, sus estructuras, hay una adaptación cultural, sus formas de vivienda, sus estructuras de vivienda están acordes a esas dinámicas naturales. Entonces, desastres naturales no hay, todos los desastres son construcciones sociales. Entonces, si yo digo que es un desastre natural, estoy culpando a la naturaleza de fenómenos que son naturales, pero que se vuelven en desastres porque es la irresponsabilidad del actuar humano el que lleva a que se deforeste, se degraden los suelos, se construya mal en el lugar equivocado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que empecemos a desarraigar el término de desastre natural, los desastres son ambientales, son malas configuraciones entre culturas adaptativas y condiciones del medio. Un desastre surge cuando la cultura que interviene en el territorio, que construye el territorio, que interviene en las dinámicas ecológicas, no entiende esas dinámicas ecológicas, las dinámicas hídricas, sísmicas, geológicas, volcánicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué alternativa se ha planteado para adquirir hidroelectricidad?
ya no a base de represas, sino mediante iniciativas más pertinentes con el entorno natural, social y económico donde se puedan desarrollar teniendo en cuenta la organización social ambiental del territorio. Es una pregunta de Vladimir León Cuellar. Bueno, hay que decir primero que la matriz energética de Colombia nos indica que no necesitamos más producción de energía eléctrica. Que si la apuesta es por el desmonte de las hidroeléctricas que están completando ciclo de vida, como Hidroprado, evitar la construcción de más desastres ambientales como Hidroituango, Hidrosogamoso, el Quimbo, entre otros, ¿cierto? Si esa es la perspectiva, entonces se está hablando actualmente de una modificación de la matriz energética del país a través de parques eólicos en La Guajira. Lo que pasa es que todo lo que hacemos genera algún tipo de conflicto. Ustedes pueden consultar ahorita, por ejemplo, uno diría, sí, son energías alternativas, energías limpias, pero al emplazarse sobre el territorio, como hay un actor económico que lo ve como un negocio, al emplazarse en el territorio afecta a otros intereses. Entonces ustedes pueden buscar titulares recientes de noticias de conflictos en La Guajira, de conflictos en Baupés, perdón, en Bichada, en la zona de Puerto Carreño, que es una de las zonas de mejores vientos y de radiación solar en Colombia. Entonces hay varios parques eólicos proyectados allí y en la zona de La Guajira, Cabo de la Vela y eso. Entonces ya hay conflictos emergentes por esas formas de generación de energía. Hay efectos no deseables en las aves. Lo que hagamos como seres humanos siempre va a impactar. Se trata es de disminuir los impactos y maximizar la utilidad ambiental. Cuando me refiero a utilidad ambiental o beneficio ambiental, me refiero a humanos y no humanos de presentes y futuras generaciones. No solamente es análisis costo económico, costo-beneficio de perspectiva económica, sino un análisis integral. ¿Listo? Entonces, si hiciéramos la mutación hacia esas formas de energéticas, por ejemplo, la energía solar se produce se genera en los ratos donde hay radiación solar intensa, pero se deben acumular para ser consumidas cuando no hay radiación solar, en las noches, cuando está nublado, etc. Y los acumuladores son el punto crítico de esos sistemas, son los más costosos, de menor vida útil, ¿cierto? Pero además de alta contaminación. Su producción es altamente contaminante y el manejo post-consumo es delicado porque cuentan con sustancias químicas altamente impactantes. Entonces es necesario leer esto de manera holística. ¿Sí? Entonces, sí hay que buscar otras formas de producción alternativa. No todo proyecto hidroeléctrico a filo de agua causa impactos severos. Si partimos de entender que cualquier iniciativa que hagamos va a impactar, que necesitamos producción de hidroenergía, de energía eléctrica, perdón, entonces hay que mirar a ver cuáles son aquellos proyectos de menor impacto, ¿sí? Un verdadero análisis de alternativas, no como pasa con las solicitudes de licencia ambiental, que ya hay una decisión tomada, entonces yo ajusto el estudio de impacto ambiental, su componente de estudio de alternativas para justificar la alternativa que ya había decidido. Y se parte del precepto de que la estructuración, la configuración actual de los territorios es indeseable. Y es mejor entonces montar el proyecto porque ese sí va a causar las transformaciones necesarias para que la gente viva mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, en esto necesitamos un debate. Aquí en Ibagué, por ejemplo, la gente no tiene mucha idea de dos hidroeléctricas que funcionan desde hace varias décadas. Se llaman Hidrotolima. Ambas generan como unos 3 megavatios hora. Uno queda ahí en Pastales, la Bocatoma queda antes de cruzar el puente para subir a Villa Restrepo, ¿sí? La otra queda detrás de la Universidad del Tolima, atrás de la Fiscalía, el Sofitel, ¿cierto? Parte de las aguas que vienen por el canal La Serna, ese que pasa por la entrada de la U, por el lado del estadio, etc. Ese canal, cuando llega a la entrada del Sofitel, del Estelar, del Hotel Estelar, ahí se bifurca, una parte sigue para el canal La Serna y para otros canales de riego, y casi la mitad va al lado derecho, ¿cierto? Y allá hay un sistema de generación de energía a filo de agua. Aquí el problema no se causa en la generación de la energía, sino que ese canal abierto facilita la contaminación de las aguas. Eso lo cogen en botadero de basuras, animales, colchones, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es un debate de gran amplitud, pero nosotros no hemos llegado a ese punto. O sea, ojo, el propósito de Atlas es servir de sistema de alertas tempranas para que las comunidades sepan de qué proyectos
qué proyectos tienen intereses sobre sus territorios, para que conozcan más de ellos, se preparen, ¿cierto? Y participen activamente en esas dinámicas de configuración territorial. La lucha es por sus territorios, porque estas empresas no quieren sus territorios, quieren su espacio para convertirlo en sus territorios, posicionarse en esos, ellos en esos territorios, entonces su territorialidad termina golpeando las territorialidades de los actores preexistentes. ¿Cuál es el horizonte temporal de conflictos por la tierra que se registran en las áreas de conflictos del departamento del Tolima? Nosotros estamos trabajando con la información más reciente. La información de hidrocarburos no convencionales, por ejemplo, está actualizada a mayo de este año, que es cuando eh, la Agencia Nacional de Hidrocarburos sacó lo último. En títulos mineros tenemos a 2020, en lo de Sidres está 2018, que fue cuando se generó la delimitación de la zona Sidres en Colombia. Lo de palma y lo de aguacate está el trabajo 2018. Entonces, estos son intereses que puede que no se vayan a materializar en el corto plazo. Son proyecciones a varias décadas. Eso depende de cómo los inversionistas ven las condiciones para poder montar el proyecto. Entonces, así mismo se van moviendo. Entonces, la idea es saber que hay un potencial a ser explotado existente en el territorio y que hay unos actores interesados en él. Entonces, enterarse con respecto a esos intereses, qué impactos podía llegar a generar y prepararse. Podría compartir con nosotros esta información. Estos datos son muy importantes y es bueno comenzar a generar conciencia al interior de nuestros procesos académicos y comunitarios. Sí, claro, de hecho, para hoy yo les compartí un enlace a mi ResearchGate en donde está este texto que les envié, es el artículo que nos publicaron en la revista B en Publindes. O sea, lo que les estoy diciendo ahora, lo que les estoy contando ahora ha sido validado en el debate académico. Tenemos varias publicaciones, o sea, nos hemos dedicado a darle rigor académico a esto, que es preocupación de las comunidades. Es decir, aquí no estamos especulando, no es terrorismo ambiental ni nada más, sino que hemos puesto nuestros datos y nuestros resultados de investigación, lo hemos sometido a pares académicos y nos han hecho ya varias publicaciones. Entonces, si van a mi ResearchGate, allí encuentran los capítulos del libro, los artículos, ¿cierto? Y si necesitan más información de la que hemos publicado, con mucho gusto se las facilito porque precisamente es para eso, para que la información circule y que las comunidades que serán los afectados por este tipo de dinámicas, pues se enteren a tiempo y puedan reaccionar adecuadamente. ¿Vale? Bueno, si quiere dar un contacto, profe, lo pongo listo. Vale. Sí, ya les voy a colocar. Bueno, mi nombre es Jorge Mario Vera Rodríguez. Me pueden buscar así en el ResearchGate y ahí van a encontrar varios artículos donde hemos presentado esto. Cada uno de los módulos prácticamente lo hemos presentado a través de un producto académico diferente. Dos, mi correo. Mi correo electrónico y sí, señor, voy a ir a mi ResearchGate un momentito y voy a copiar el enlace para que ustedes puedan visitarnos y tener acceso a nos ayuden a hacer difusión de lo que hemos hecho. Hay publicaciones de diversa índole ahí que podrían ser de interés de ustedes. Listo. No sé si habrá algún otro comentario, algo más.
Listo, profe, ya fue publicada la información suya ahí para que los asistentes puedan verla en los comentarios de Facebook. Vale, muchas gracias. No sé, entonces, agradecerles nuevamente por la posibilidad de compartir nuestros resultados de trabajo. Ah, bueno, se me ha olvidado comentar, nosotros desde el año 2015 tenemos 4 casos reportados en el Atlas de Justicia Ambiental Global, en el IJOLT, ese que presentó la compañera hace una semana. Ahí reportamos los casos de la mina El Gran Porvenir en Líbano, el relleno sanitario de Armero Guayabal, la explotación de Cemex en Payandé y un proyecto de extracción de material de arrastre en el río Luisa, en el municipio de San Luis. ¿Sí? Esos 4 casos hacen parte de los 128 casos que tiene reportados Colombia en el Atlas de Justicia Ambiental. De los 128 casos vigentes, 4 los reportamos nosotros como grupo de investigación desde el año 2015. Listo, profe Miguel, tiene usted la palabra. Bueno, nuevamente muchas gracias a todas las personas que han estado hoy en esta sesión del diplomado y por supuesto muchas gracias Jorge Mario por esa extraordinaria presentación que se sigue nutriendo, que se sigue enriqueciendo y que seguramente va a tener otros, muchos otros resultados en el futuro. Y bueno, también expresar el nombre de la Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz y el Diplomado Internacional versión 5 que ha permitido el asocio entre el Proyecto Internacional Territorios en Conflicto y la Universidad del Tolima, la cooperación y la cercanía con los comités ambientales del Movimiento Ambiental Nacional, la cercanía nuestra con organizaciones del movimiento social y ambiental en Colombia, en Latinoamérica y en otros países del mundo. Y bueno, esta unidad del diplomado pues va aproximándonos cada vez más, no tanto al final del diplomado, que no es ese, digamos, la meta que nos interesa realmente, sino la manera como se ha venido desglosando, cómo se ha venido pasando de los componentes teórico-conceptuales a los metodológicos y en este caso particularmente a una presentación en la que se hace evidente la necesidad de documentar, de realizar una investigación muy seria y muy rigurosa, que es la que al mismo tiempo permitirá a las comunidades y a las organizaciones sociales ambientalistas tener mucha más fuerza y mucho mayor sustento en sus actividades y en la movilización social misma. Estos aportes que se hacen desde este ejercicio del Atlas de Conflictos Ambientales del Tolima, como Mario mismo lo expresaba, pues se continúan nutriendo de información. Seguramente iremos aportando a ello y más adelante, pues nuevamente tendremos la oportunidad de compartir estos resultados. Yo le pediría el favor a Gustavo que nos haga la invitación para la próxima sesión. Agradecer a Gloria Marcela, nuestra coordinadora general del diplomado y de estas actividades de la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz. Reiterar el agradecimiento a Mario, invitarlas e invitarlos a que nos volvamos a ver por aquí nuevamente en 8 días. Gustavo, es todo lo que yo podría decir. No sé si Mario quiere agregar algo antes de que se proceda a cerrar la sesión de hoy, o Marcela, si de pronto está en comunicación con nosotros, igualmente.
Bueno, pues profesor Miguel, profesor Mario, de antemano pues agradecer nuevamente por su acompañamiento ya en nuestro diploma de pensamiento ambiental. Ya creo que es la tercera vez que contamos con el apoyo del profesor Jorge Mario, compartiendo un poco de su proceso de investigación y de formación académica, obviamente como un investigador comprometido con los ejercicios sociales y populares en términos de resistencias frente al territorio. Profe Miguel y compañeros, profesor Mario, los invitamos al siguiente 16 de agosto con esta sesión número 16 a cargo de la doctora Ángela Castillo con el tema de taller de memoria ambiental sobre resistencias al extractivismo, el cual tendrá esa misma franja horario a partir de las 4 p.m. En ese mismo vínculo del el Facebook Live de la Oficina de Proyección Social de la Universidad del Tolima. Yo no tendría como más cosas para plantear. De pronto, si el profesor Jorge Mario quisiera decir algunas últimas palabras como de cierre de nuestra jornada. No, muchas gracias. Yo creo que ya tendremos la oportunidad. Nosotros tenemos pendientes una sesión que tuvimos que cancelar, en donde cruzamos esta lectura, ya lo amarramos con dinámicas globales. O sea, ¿por qué ocurren estos conflictos? Pues hay un metabolismo social, los niveles de consumo, de demanda de materias primas, agua, fuentes energéticas y demás de los países económicamente más desarrollados son los que generan estas presiones sobre los territorios. Entonces, la causa profunda de nuestros conflictos no están en tensiones con actores locales, regionales o nacionales, sino que obedece a dinámicas de intereses de actores globales. Entonces ya tendremos la posibilidad cuando miremos eso de esa perspectiva desde la ecología, la economía ecológica para leer las conflictividades, de engranar esto con las dinámicas globales para no quedarnos en una lectura localista. No, felicitar el escenario, de verdad estoy gratamente, estoy muy agradecido por esta invitación y gratamente sorprendido de ver el nivel de respuesta que hemos tenido en las diversas presentaciones que se han hecho. Vamos por el orden de 2.500 a 3.000 visualizaciones de cada video, entonces estamos llegando a muchísima gente, que eso es uno de los propósitos de estos ejercicios. Y esperar que ojalá aparezca alguien que nos pueda echar la mano para afinar mucho más esta lectura con otras técnicas de investigación y herramientas que nos puedan ayudar a mirar más fino y encontrar otras correlaciones que no son visibles a primera mano. Estamos pendientes de la publicación del libro, estamos buscando también quién nos financie porque queremos que este se convierta en uno de los componentes del nuevo libro de geografía del departamento del Tolima. Una geografía que nos ayude a sentipensar el territorio, entender esa riqueza, ese patrimonio ambiental tan importante que tenemos, que debemos cuidar para llegar a las próximas generaciones de humanos y de no humanos, pero también de las fuertes amenazas que hay sobre él debido a los intereses del extractivismo mineroenergético. La idea nuestra es que circule totalmente de manera gratuita y por eso no ha sido fácil su publicación. Estamos buscando a ver quién nos colabora con eso, entonces que sea la ocasión también de hacer ese llamado. No sobraría un apoyo para publicar ese trabajo y hacerlo de conocimiento masivo en nuestro departamento. Un abrazo, feliz resto de día. Ingeniero Mario, profesor Miguel Espinosa, muchas gracias. Hasta la próxima sesión. Gracias, que estén muy bien.